tenemos dos archivos más bien. Esta es la base de datos, el SQL que ustedes importan para crear el proyecto. Pero tenemos un index.php. Lo que hace es simplemente crear un HTML y agregar un meta, el cual nos refresca la página cuando accedemos al index.php y nos redirecciona a vista diagonal index.php. El otro es el archivo ruta, que contiene una clase ruta, la cual contiene una constante ruta, el cual incluimos en nuestros controladores, el cual login es el nombre de nuestra carpeta. Esto simplemente por si tenemos el nombre de nuestra carpeta es diferente, simplemente cambiamos esta variable ruta, esta constante ruta, y le asignamos el nombre de la carpeta que tenga nuestro proyecto, y con ello nos evitamos estar cambiando los nombres de las rutas. Adicionalmente, cuando lo montamos al servidor, pues simplemente no necesitaría este nombre y simplemente lo dejaríamos así con la diagonal y funcionaría correctamente. Bien, como vemos, el login funciona bajo una arquitectura modelo vista controlador. En nuestro modelo tenemos dos nuevas carpetas, la BO y la DAO. En el BO simplemente lo que hacemos es acceder hacia los métodos de nuestro DAO, que es el es el intermediario entre el Business Objects que accede a nuestra capa de DAO, que es el Data Access Object. El Data Access Object es donde se realizan todas las queries hacia la base de datos. En el DAO vemos que tenemos este fichero usuarios dao.php, y este contiene a su vez otra clase usuarios SQL, en la cual simplemente tenemos nuestros queries en los cuales accedemos aquí en nuestra clase de usuario DAO. Por ejemplo, cuando identificamos a un usuario, dice que procesa los parámetros y accede a la clase usuarios SQL, identificar usuario, y le pasa unos datos. ¿Qué datos? Los que tenemos acá, usuario y password, que es lo que nos pide como parámetros identificar usuario. Identificar usuario, aquí lo tenemos. Los parámetros serían los signos de interrogación 1 y 2. Pero también tenemos algo de procesa parámetros, que lo que nos hace es eliminar caracteres raros si nosotros quisiéramos alguien intentara malintencionadamente inyectar código SQL en nuestro formulario, pues nosotros escaparíamos todos ese tipo de caracteres raros y con ello evitaríamos ese tipo de inyección SQL. Y aquí, bueno, veamos el método de validación, que es, aquí tenemos varias funciones: la de salir, logout, validar sesión por tipo de usuario, y esta es la de identificar usuario. Me pide como parámetros un usuario, un password. Después esos datos los meto dentro de un array. Primero valido que los campos no me vengan vacíos. Si me vienen asignados con una cadena vacía, o si vienen nulos, o si es null, con la función de PHP que me retorne una que que me requiere los campos. Esta clase de notificación es una clase estática, la tenemos aquí en la vista, en lógica vista, y aquí creé la clase notification view. En este caso accedemos al método require fields, campos requeridos, ¿no? El cual me retorna una cadena HTML diciendo que el error
que complete todos los campos y lo intente de nuevo. Bien. Después de ello, si no me vienen vacíos, entonces entra dentro del else y me borra todos los caracteres raros si en su caso los haya puesto el usuario malintencionadamente. Entonces realiza una consulta en mi archivo de identificar usuario, que qué es lo que hace identificar usuario. Pues me hace un select, ¿no? Un select asterisco from where usuario igual a lo que le pasemos y la clave sea igual. Entonces, si esto, ejecutamos el query, y si esto me retorna algo igual a 0, entonces quiere decir que las credenciales son incorrectas, o sea que no encontró ningún registro. Esta clase igual viene de notification. Aquí la tenemos y nos dice que es un incorrect credentials. Como credenciales incorrectas le pasamos un mensaje, le decimos usuario y clave incorrectos. Este es el mensaje que le devolvemos. En caso contrario, decimos que esto se ejecutó correctamente y ejecutamos dentro de nuestro query una variable row que MySQL fetch array, y le decimos que si la row status es diferente de 0, que me cree la sesión y de usuario con la fila y de usuario, la sesión nombre con la row a paterno, a materno, nombre, o sea, me concatena esta cadena y me la almacena en la sesión nombre, la variable tipo que me almacena el tipo de usuario y me retorna, y el result es igual a windows.location main.php, o sea, me va a redireccionar hacia la página main.php. Y en caso de que esto no se pueda ejecutar, o sea, si el status es diferente de 0, quiere decir que la cuenta está deshabilitada. Me va a mandar este mensaje: disable user de la clase notification view. Acá dice la cuenta de usuario está inhabilitada. Y hasta aquí eso es lo que hace. Al final todos me retornan el result, ¿no? No me serviría de nada poner return en cada una de las filas. Simplemente al final le digo que me retorne el result. Y eso sería lo que me hace la validación. Ahora yo en el main.php, como veo acá, estoy requiriendo que esté validada la sesión y adicionalmente requiero el menú controller que tengo en sesión validate en el controlador. Pues aquí tenemos sesión validate que accede a usuario veo, me crea el objeto usuario veo y accede al método session validate vo. Aquí tenemos session validate vo, el cual accede al DAO session validate DAO, que en el DAO tenemos primero que me inicie la sesión y me valida primero que si la sesión tipo si no está definida la sesión tipo, que me redireccione a index.php, o sea, me va a redireccionar al login, al formulario de entrada donde tengo que validar mis credenciales. Entonces, si esto se cumplió, pasa a la segunda línea de código, que es el menú controller. ¿Qué tenemos en el menú controller? Vamos a ver. Aquí tenemos un switch, o sea, si validó el otro, si validó que la sesión, que está definida la sesión tipo, entonces puede hacer el case del menú controller.
y me dice que si la sesión agarra la sesión tipo. Si me dice que en caso de que sea 1, me muestra el menú 1.php. En caso de que sea 2, me muestra el menú 2.php. Y en caso de que sea 3, pues el menú 3. Y así es como diferenciamos entre un tipo de usuario y otro tipo de usuario. Acá si tú quisieras agregar más menús, pues los agregas. Pero así es como hacemos este tipo de validación de menús. Ahora bien, ¿cómo yo restringo esas páginas? Digamos, acá en la vista yo tengo la de users.php. Acá igual yo no puedo acceder directamente a esta página. Yo tengo que validarle primero que esté iniciada la sesión. Y acá tengo un require que me dice que valide que el tipo de usuario sea admin. En el controlador yo tengo este archivo en el cual simplemente defino como tipo 1. El tipo va a ser igual a 1. Este valor está almacenado ya en la base de datos. Cuando tú registras un usuario, le asignas un número, ¿no? Sea administrador, cliente 1, cliente 2, y el administrador tiene en este caso el valor de 1. Tú ya decidirás qué valor le pongas, pero yo le puse 1 como tipo administrador, y acá yo accedo al método session user type del BO y accede aquí a session user type, el cual me va a pedir como parámetro un tipo y me va a decir si la sesión tipo es diferente de tipo, o sea, mi variable tipo debe ser igual al tipo que yo tengo en la sesión tipo. Si es diferente a esto, me quiere decir que no tiene permitido acceder a este archivo, lo cual me redirecciona a main.php, o sea, a su menú principal, ¿no? Al menú que le corresponde, y jamás va a poder entrar hacia esta página. Lo mismo pasa si yo solo quisiera que fuera para el cliente 1 o para el cliente 2, simplemente requiero ese archivo en el main en vez de decirle que sea session user type admin, requeriría el archivo session user type client 1 o client 2. Pero si yo quisiera que todos accedieran a ese archivo, que todos tengan acceso, pues simplemente quito esta línea y dejo la otra línea, y con eso bastaría. Simplemente con que tenga las credenciales correctas de sesión, o sea, esté registrado en el sistema, con ello podría acceder a esta página, sea cual sea su tipo de usuario. ¿Qué más tenemos aquí? Por parte del login, realmente eso sería todo, pero esto no le da, digamos, mostramos la parte del backend. Pero ¿cómo hacemos que esto funcione? Pues tenemos también archivos JavaScript, los cuales mandamos a llamar todos esos tipos de peticiones, porque acá en el app controller mandamos una petición hacia un post. En este caso, si le mandamos, si el case es un logout, como vemos en la interfaz, tenemos un botón que dice salir. Este botón pues nos envía hacia el método logout, lo cual va a destruir la sesión y nos va a redireccionar a index.php, o sea, a la página donde debemos ingresar nuestras credenciales. Pero aquí tenemos el de menú controller, que como ya vimos, más bien es esta la que interesa, user controller. User controller es la que va a hacer nuestra validación. Como les mencioné en primera, tenemos que acceder a este método, el cual nos va a pedir usuario y password, pero este archivo accede mediante este login.js, el cual lo requerimos al cargar nuestro menú. ¿Qué tiene login? Pues login tiene esto:
Veamos primero cómo está la parte del HTML de nuestro login. Aquí tenemos index, inicio de sesión. Requerimos los archivos, los estilos, el bootstrap, awesome, el archivo login.css para los estilos, jQuery, bootstrap y el fichero login.js. Tenemos aquí un formulario, bueno, este div, el cual nos va a mostrar la respuesta que recibamos hacia esa petición. Y aquí tenemos un formulario con ID form login con dos campos, el cual es el de usuario con las propiedades name usu y name pwd, que es el password, de tipo submit. Y bien, ¿cómo hacemos que funcione esto con el JavaScript? O sea, hacer peticiones asíncronamente con PHP. Pues bien, en el login.js creamos una función en la cual le decimos que dentro del document.getElementById form login, cuando se ejecute el método submit, me ejecute una función con el callback event. El event simplemente le agregamos el prevent default para que no nos realice una recarga de la página y en vez de ello nos haga lo que nosotros queramos que haga, que en este caso declaramos dos variables, las cuales seleccionamos el valor de el campo itfolio y obtenemos el valor, y el password también obtenemos su valor y le asignamos a las variables folio y password. Aquí hacemos una validación que los campos no estén vacíos. En este caso le decimos que si folio es igual a vacío, entonces que nos agregue al campo 1 la clase error. Esta clase es de Bootstrap. Lo que nos hace es pintar nuestro input type en color rojo y mostrar un mensaje, y nos retorna falso. Después de ello tenemos un else en caso de que esto sí se pues sí haya cumplido, o sea, si están completos los campos. Pasa a esto, remueve la clase error, el mensaje sale y entra dentro de otra validación. Igual valida el segundo campo, realiza lo mismo hasta que esto sea correctamente, pues sigue su flujo y entra dentro de esto, que esto es lo que realmente hace la petición mediante el método post de jQuery, que es un método simplificado a una petición Ajax que nosotros hiciéramos si usáramos el método .ajax. En lo particular a mí me gusta usar este tipo de métodos, los posts. Es muy corto y muy entendible, la verdad. Acá creamos una variable datos en el cual le vamos a pasar una acción que va a ser igual a login, y además de ello vamos a mandar otra variable que va a ser todo el form login con el serialize. Lo que hacemos es mandar esto serializado, o sea que todos las propiedades name, la de uso y pwd, nos las va a mandar directamente sin que tengamos nosotros que asignarle un valor, así como esta, que le asignamos action igual a y le tenemos el document.getElementById. No tenemos que hacer eso, simplemente agarramos todo el formulario completo y todos los campos los mandamos mediante este método. Ya nos los está mandando automáticamente con esto, porque al hacer una petición post le tendremos que pasar como segundo parámetro esos datos. Y aquí, como vemos, el primer parámetro es el users controller, segundo los datos, y después nos va a crear a retornar una función con el data. El data lo vamos a mostrar en la etiqueta mensaje.html que está dentro de nuestro
de nuestro index.php. O sea, aquí es donde nos va a retornar la respuesta. Se va a mostrar y se va a hacer un efecto tipo fade-int. Después de ello, vamos a ver qué es lo que tenemos en user controller. O sea, pongamos atención acá, le estamos pasando action igual a login para poder usar nuestro controlador. Aquí tenemos user controller. Vamos a recibir el post que recibimos de action. En caso de que este sea igual a login, pues nos va a hacer esto. Si no hay ningún caso acertado a ello, pues simplemente no va a hacer nada. Y aquí, como vemos, acá sí tenemos que declarar nuestras variables, la de clean, la de post que recibimos por post, uso y pwd, que son las propiedades name del formulario que estamos recibiendo. Acá en esta variable de usuario, lo que estamos haciendo es limpiar esta variable de usuario, porque si yo, como les mencioné, si yo presionaba con la tecla de espacio y me la mandaba como correcta, pero lo que yo hago es limpiar esta cadena y mandarla, porque si no hago esto, el servidor me la va a detectar como que tiene caracteres y no es nula. Simplemente borro todos esos tipos de caracteres, ya sean espacios, tabulaciones, y cualquier otro carácter que se refiere a ese tipo de espacios, pues simplemente los elimino con este tipo de caracteres. Esta función trim, que igual pueden investigar de qué se trata esta función. Ya teniendo esto, le paso al BO, creo el objeto usuario BO y como ya les dije, accedemos hacia este método y le pasamos usuario y password. Y así es como creamos esta petición vía Ajax con JavaScript, o sea, con la librería de jQuery y PHP. Suena sumamente complejo, pero te acostumbras y esto viene siendo muy bueno. Son muy buenas prácticas trabajar con arquitecturas. Acá tenemos el insert, el update. Primero, o sea, nos trae nuestros datos y luego de traérnoslos, pues podemos guardar todos estos datos que volvemos a enviar, eliminar, seleccionar los datos. Como vemos, todo eso está pues bien organizado. Podemos acceder bien a cada uno de los ficheros que nosotros queramos acceder. Por ejemplo, y como ya han visto en otros videos, yo acá tengo la lista en el cual lo que hago es cargar pues las listas de los usuarios. Acá yo igual separé todo lo que tenga que ver con usuarios, registrar un usuario, actualizar un usuario, traer los datos del usuario. Esto para actualizarlos, eliminarlos, cargar los usuarios. Que lo que me va a hacer es, ¿dónde está? Load users.php. Me va a mandar a traer este archivo. Esto porque yo lo estoy incluyendo dentro de mi menú, que al final de cuentas no me serviría de mucho. Simplemente yo pondría mi página users.php y hace todo lo demás. Lo que me recarga los datos es la de load list controllers, y le paso un action que va a ser users. Acá lo tengo, me va a cargar todos esos datos. Al final esto me va a devolver una cadena JSON, que es lo que me pide el método de data tables para poder cargar este archivo. Bueno, pues hasta aquí este video.